El duque de Wentworth no recordó el cumpleaños de su esposa. Otra vez. Pero aquella mañana, al despertar, descubrió algo mucho peor que un simple olvido. Ella se había marchado. Y lo terrible no era que se hubiera ido, era que él nunca imaginó que ella pudiera hacerlo. Durante 7 años, ella había sido tan constante como las mareas, tan predecible como el amanecer, y él, como tantos hombres que confunden la permanencia con la certeza, había olvidado que hasta las mareas cambian de rumbo. Esta es la historia de cómo un hombre perdió lo que más amaba, no en un instante, sino en 1000 pequeños olvidos, y de cómo ella encontró, finalmente, el amor que siempre mereció. La casa amaneció en silencio aquel jueves de octubre. No era un silencio cualquiera, era el silencio que deja una ausencia cuando se lleva consigo la calidez de un hogar. El mayordomo, un hombre que había servido a la familia durante 40 años, encontró primero la nota. Estaba sobre la mesa del desayuno, junto a una taza de té que ya se había enfriado. La letra era elegante, firme, sin una sola mancha de lágrimas. Eso fue lo que más inquietó al mayordomo, que ella hubiera escrito aquella carta con manos temblorosas, pero con el pulso sereno de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. La carta decía simplemente: «Me he ido a la propiedad de mi madre en Cornwall. No te preocupes por mí. No he sufrido y no volveré». El duque leyó aquellas palabras 3 veces antes de comprender su significado. La primera vez pensó que era una broma de mal gusto. La segunda sintió una punzada de irritación. ¿Cómo se atrevía ella a tomar una decisión así sin consultarlo? La tercera vez, algo se rompió dentro de él, un hueso pequeño y frágil que no sabía que existía y que de repente se quebró en 1000 pedazos. Pero no fue hasta que subió las escaleras, hasta que abrió la puerta del vestidor de ella, que la verdad lo golpeó con toda su fuerza brutal. El armario estaba vacío. No quedaba ni un solo vestido, ni un solo par de guantes, ni una sola cinta para el cabello. Los cajones, antes llenos de encajes y perfumes, ahora albergaban solo el eco de su presencia. Y sobre la mesita de noche, donde ella solía dejar su libro abierto, había un anillo, el anillo de compromiso. Las esmeraldas que él le había regalado el día de su boda brillaban bajo la luz de la mañana, burlonas, como si se rieran de su estupidez. El duque tomó el anillo entre sus dedos y sintió el peso de 7 años de desdén. Recordó la primera vez que la vio, en el baile de debut de la temporada de Londres de 1830. Ella tenía 18 años. Vestía un vestido de seda color marfil que costaba el salario anual de un sirviente, y sus ojos tenían el color del mar del norte en un día de tormenta. Él, que había jurado nunca casarse, sintió algo romperse dentro de su pecho cuando ella sonrió. Pero aquella sonrisa, pensó ahora con amargura, hacía mucho que no la veía. Quizás la había visto por última vez en el altar, cuando él pronunció sus votos con la convicción de un hombre que cree tenerlo todo bajo control, o quizás un poco después, durante la luna de miel en la costa de Brighton, cuando ella se reía mientras el viento desordenaba su cabello y él la miraba como si fuera un milagro. Pero los milagros, pensó el duque mientras apretaba el anillo contra su palma, no sobreviven al abandono, se marchitan lentamente, como flores que nadie riega. El primer año de matrimonio fue dulce. Ella lo esperaba cada noche con la cena preparada, con el fuego encendido, con esa sonrisa que iluminaba los pasillos más oscuros de la mansión. Él llegaba tarde, sí, pero siempre con una excusa. Una reunión con el administrador, una partida de cartas con los amigos, un asunto urgente del ducado. Ella asentía, comprensiva, y le servía la cena con manos que aún temblaban de emoción al tocarlo. Él no notaba el temblor, o lo notaba y lo interpretaba como devoción, sin entender que el temblor era, en realidad, una pregunta silenciosa. ¿Me ves? ¿Estoy aquí? ¿Importo? El segundo año, las cenas empezaron a enfriarse. Él llegaba más tarde y ella ya no lo esperaba en la puerta. A veces la encontraba dormida en el sofá de la biblioteca, con un libro abierto sobre el pecho y las velas consumidas hasta el final.
Él la despertaba con un beso en la frente, y ella sonreía con sueño, pero ya no era la misma sonrisa. Era una sonrisa más pequeña, más contenida, como si hubiera aprendido a no esperar demasiado. El tercer año, él dejó de notar los pequeños cambios. Ella ya no llevaba las flores que él le regalaba en el pecho. Ya no escribía cartas de amor que dejaba debajo de su almohada. Ya no lo esperaba despierta hasta las tantas de la madrugada. Simplemente se había adaptado. Y esa adaptación, que él interpretó como madurez, era en realidad el primer síntoma de una muerte lenta. El cuarto año, él cometió el error imperdonable. Olvidó el aniversario de bodas. No era un olvido cualquiera. Era el cuarto aniversario, el que ella había planeado celebrar con una cena íntima en el salón pequeño, con sus velas favoritas de lavanda y el mantel de encaje que había bordado su madre. Él llegó a casa después de la medianoche, con el aroma del whisky en el aliento y la risa de sus amigos todavía resonando en sus oídos. La encontró sentada a la mesa, con la cena intacta, las velas consumidas y una expresión en su rostro que él no supo leer, la expresión de quien acaba de entender que el amor no es suficiente cuando no es correspondido. Ella no dijo nada, simplemente se levantó, recogió los platos con manos que ya no temblaban y se fue a la cama. Él pensó que lo había perdonado. Pero lo que ella había hecho era mucho más peligroso. Había dejado de esperar. El quinto año, él notó que ella pasaba más tiempo en los jardines. Pasaba horas arrancando malas hierbas, podando rosales, hablando con las flores como si fueran sus únicas amigas verdaderas. Él pensó que era una afición inofensiva. No entendía que aquellos jardines eran el único lugar donde ella aún tenía control sobre algo, donde podía plantar semillas y verlas crecer, a diferencia de su matrimonio, que era un terreno yermo donde nada florecía. El sexto año, ella dejó de llorar. Él no lo supo, porque hacía mucho que no la miraba lo suficiente como para notar la ausencia de lágrimas, pero las doncellas lo notaron, la cocinera lo notó, el jardinero lo notó. Todos en la casa sabían que la duquesa había dejado de llorar y que eso era mucho peor que si hubiera llorado a mares, porque cuando una mujer deja de llorar, significa que ha aceptado que sus lágrimas no cambiarán nada. El séptimo año, ella se fue, y ahora el duque estaba de pie frente a un armario vacío, con un anillo en la mano, y por primera vez en 7 años sintió el peso de todo lo que había ignorado. Pero sentir no era suficiente. Nunca lo había sido, y ella ya no estaba allí para perdonarlo. Los primeros días sin ella fueron una agonía silenciosa. El duque se levantaba cada mañana y durante unos segundos olvidaba que ella se había ido. Extendía la mano hacia el otro lado de la cama, buscando su calor, y encontraba solo sábanas frías. Bajaba al desayuno y, por costumbre, pedía que le sirvieran 2 tazas de té. La segunda taza se enfriaba sobre la mesa, intacta, como un testigo mudo de su soledad. Pero había algo que lo atormentaba más que su ausencia: la certeza de que ella no había sufrido al irse. Las cartas que llegaban de Cornwall hablaban de jardines florecidos, de nuevas amistades, de una paz que él no recordaba haberle visto nunca. «Los días aquí son largos y tranquilos», escribía ella en una carta dirigida a su prima. «Por primera vez en muchos años, siento que el aire me pertenece». El duque leyó aquella carta. Sí, la había abierto, como abría todas las cartas que llegaban a la mansión, buscando desesperadamente algún indicio de que ella lo extrañaba, de que sufría, de que quizás en algún rincón de su corazón aún quedaba espacio para él, y sintió algo parecido a la envidia. Ella era libre, ella era feliz, y él, el poderoso duque de Wentworth, estaba prisionero en su propia culpa. Fue entonces cuando comenzó a recordar. No los grandes momentos, no las celebraciones o los viajes. Recordó los detalles pequeños, los que había dado por sentados y que ahora se clavaban en su memoria como espinas. Recordó cómo ella reía cuando él le contaba historias absurdas de su juventud. Recordó cómo sus manos se movían cuando bordaba, con una precisión que parecía magia. Recordó el sonido de sus pasos en el pasillo,
ese caminar ligero que anunciaba su llegada como una melodía. Y recordó, con una claridad que le heló la sangre, la última noche que ella lloró. Fue 3 meses antes de que se marchara. Él había llegado tarde, otra vez, y ella lo esperaba en la biblioteca. No se había quejado, no le había reprochado nada. Simplemente lo miró con aquellos ojos que ya no brillaban, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Él la vio, lo vio, y en lugar de secarla, en lugar de preguntarle qué le pasaba, en lugar de tomarla en sus brazos y pedirle perdón, él se dio la vuelta y se fue a la cama. Esa lágrima, pensó ahora, era la última que ella había derramado por él, y él la había dejado caer. El arrepentimiento es un animal que crece en silencio. Al principio es solo un rumor, una sombra en el borde de la conciencia, pero con cada recuerdo, con cada espacio vacío, con cada objeto que ella había tocado y que ahora yacía inerte, el animal se hacía más grande. El duque comenzó a deambular por la mansión como un fantasma, tocando las cosas que ella había usado, el libro que estaba leyendo, el cojín donde solía sentarse, el piano que ella tocaba cuando creía que nadie la escuchaba. Una noche, abrió el cajón de su escritorio y encontró algo que le rompió el corazón. Era una carta, escrita a lápiz, con la letra temblorosa de alguien que no esperaba ser descubierto. Decía: «Hoy cumplo 30 años. Nadie lo ha recordado, ni siquiera él. Pero no importa. Me he prometido a mí misma que no lloraré. Las lágrimas no cambian nada. Mañana empezaré a buscar un lugar donde pueda ser feliz». La carta estaba fechada 1 año antes de que ella se marchara. 1 año. Durante 1 año entero, ella había estado planeando su partida, y él no había notado nada. O quizás sí había notado algo, pero había preferido no verlo, porque verlo habría significado admitir que su matrimonio era un fracaso, que él había fracasado como esposo, que el amor de aquella mujer se había marchitado por su culpa. El duque se sentó en el sillón de ella, el que aún conservaba el tenue aroma de su perfume, y por primera vez en su vida adulta, lloró. No fueron lágrimas de autocompasión, sino de una comprensión tardía y dolorosa. Entendió que el amor no se rompe de golpe, como un cristal que se estrella contra el suelo. Se rompe lentamente, como una cuerda que se desgasta fibra a fibra, hasta que un día, sin aviso, se parte en 2. Y él había estado desgastando esa cuerda desde el primer día. Con cada promesa incumplida, con cada mirada que apartaba, con cada noche que elegía la compañía de otros antes que la de ella. Había confundido su paciencia con debilidad, su silencio con conformidad, su amor incondicional con una obligación. Y ahora, cuando finalmente entendía lo que había perdido, era demasiado tarde. Pero el ser humano es terco, y el corazón humano es aún más terco. A pesar de la evidencia, a pesar de las cartas que hablaban de su felicidad sin él, el duque comenzó a albergar una esperanza absurda, que ella volvería, que con el tiempo, el amor que una vez sintió por él resurgiría, que bastaría con presentarse en su puerta, arrodillarse y pedir perdón, para que todo volviera a ser como antes. Esa esperanza lo mantuvo vivo durante las primeras semanas. Le escribió cartas que nunca envió, llenas de promesas y disculpas que sonaban vacías incluso para él. Planeaba discursos que nunca pronunciaría, imaginaba gestos grandiosos que nunca realizaría, hasta que un día recibió una carta que no estaba dirigida a él, pero que llegó a sus manos por error. Era una carta de su administrador en Cornwall, informándole que la duquesa había comprado una pequeña propiedad en la costa. «La señora duquesa parece muy contenta», decía la carta. «Ha plantado un jardín de rosas blancas y los aldeanos la adoran. A menudo se la ve paseando por el acantilado al atardecer, sola, pero con una sonrisa en los labios. Creo que nunca la había visto tan en paz». El duque leyó la carta 3 veces y cada vez sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Ella había comprado una propiedad. Ella estaba construyendo una vida sin él. Ella sonreía. Ella estaba en paz. Mientras él se pudría en la culpa, ella florecía como las rosas blancas de su nuevo jardín. Fue entonces cuando entendió
que no había vuelta atrás, que el amor de ella no era una puerta que él pudiera abrir a voluntad, sino un jardín que él había dejado morir por falta de riego, y que, aunque él llegara a arrodillarse ante ella, aunque le ofreciera el mundo entero, ella ya no lo necesitaba, porque había aprendido a ser feliz sin él, y esa era la verdad más cruel de todas. La noche cayó sobre la mansión de Wentworth como un manto de terciopelo negro, y el duque permaneció sentado en la oscuridad, contemplando la carta que tenía entre las manos. Cada palabra era un cuchillo, cada frase una herida abierta. Pero había algo más, algo que llevaba días rozando los bordes de su conciencia sin atreverse a emerger por completo. Era una pregunta, simple y devastadora. Si ella era tan feliz sin él, ¿qué derecho tenía él a interrumpir esa felicidad? ¿Acaso su arrepentimiento era razón suficiente para arrastrarla de vuelta a un matrimonio que ella había elegido abandonar? ¿O era él, una vez más, pensando solo en sí mismo, en su necesidad de redención sin considerar lo que ella realmente quería? Durante semanas, el duque había vivido en la ilusión de que su amor por ella era un derecho, algo que él podía reclamar cuando estuviera listo para valorarlo, pero la carta de su administrador le había mostrado una verdad incómoda. El amor no es un derecho, sino un privilegio que se gana cada día con pequeños gestos. Y él había dejado de ganarlo mucho tiempo atrás. Una mañana, cuando el sol de noviembre apenas comenzaba a filtrarse a través de las cortinas, el duque tomó una decisión. No fue una decisión heroica, ni siquiera valiente. Fue una decisión humilde, nacida de la certeza de que merecía el dolor que iba a infligirse a sí mismo. Decidió viajar a Cornwall, no para recuperarla, no para suplicarle que volviera, sino para verla una última vez y asegurarse de que ella era realmente feliz. Y si lo era, prometió que la dejaría ir para siempre. El viaje duró 3 días. 3 días de carruaje a través de caminos embarrados y paisajes grises que reflejaban perfectamente el estado de su alma. Cada milla lo acercaba más a ella, pero también lo alejaba más de la esperanza que había alimentado en secreto. Sabía, con la certeza de quien ha cometido un error irreparable, que lo que encontraba al final del camino no sería un nuevo comienzo, sino un final definitivo. Llegó a Cornwall al atardecer. El pueblo era pequeño y tranquilo, con casas de piedra cubiertas de hiedra y un aire salobre que olía a mar y a libertad. Preguntó por la nueva propiedad de la duquesa y un anciano le señaló un camino que serpenteaba entre colinas verdes. «Es la Casa Blanca al final del acantilado», dijo el anciano con una sonrisa. «La dueña es una mujer amable, siempre saluda a los niños cuando pasa y tiene las rosas más hermosas que he visto en mi vida». El duque siguió el camino con el corazón latiéndole con tanta fuerza que creyó que se le saldría del pecho. Cuando la Casa Blanca apareció ante sus ojos, se detuvo en seco. Era una casa modesta, nada que ver con la grandiosidad de la mansión de Wentworth, pero había algo en ella que la hacía hermosa. Las cortinas de encaje que se movían con la brisa, las macetas de lavanda en el umbral y, sobre todo, el jardín de rosas blancas que rodeaba la entrada como un abrazo perfumado. Y entonces la vio. Ella estaba en el jardín, arrodillada junto a un rosal recién plantado, con las manos cubiertas de tierra y el cabello suelto, movido por el viento. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul, sin corsé, sin joyas, sin ningún adorno que delatara su título. Parecía una mujer común, una campesina de la costa. Pero para él, en ese momento, era la criatura más hermosa que había visto jamás. Ella levantó la mirada y lo vio. Sus ojos se encontraron a través de la distancia y durante un instante el tiempo se detuvo. El duque esperó ver enojo en su mirada, o tristeza, o tal vez indiferencia, pero lo que vio fue algo mucho peor. Sorpresa, como si él fuera un fantasma del pasado, alguien a quien ella ya había enterrado en su memoria. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, y su voz sonaba cansada, no enfadada. «Necesitaba verte», respondió él, y su propia voz le sonó extraña, quebrada, como si hubiera olvidado cómo hablar. «Necesitaba asegurarme de que estás bien». Ella se puso de pie lentamente,
sacudiéndose la tierra de las manos. No se acercó a él. Se quedó donde estaba, detrás de las rosas blancas, como si aquellas flores fueran una barrera que él no debía cruzar. «Estoy bien», dijo ella, y sus palabras eran tan simples y verdaderas que dolieron más que cualquier reproche. «Estoy mejor que bien. Estoy en paz». «Lo sé», dijo él, y sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Lo sé. Y vine a decirte que no voy a pedirte que vuelvas. No voy a rogarte, ni a prometerte cosas que quizás no pueda cumplir. Solo vine a decirte que lo siento por cada lágrima que no sequé, por cada cumpleaños que olvidé, por cada noche que te dejé esperando sola. Lo siento por no haberte visto cuando estabas justo delante de mí. No haberte visto cuando estabas justo delante de mí». Esa confesión, tan simple y tan brutal, es el momento que todos hemos esperado. La pregunta que late ahora es, ¿será suficiente? ¿Bastará una disculpa sincera para deshacer años de silencio? Si quieres descubrir cómo responde ella, si este perdón abre una puerta o la cierra para siempre, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué palabra describe lo que sentiste al escuchar al duque decir «lo siento» por primera vez? Ella guardó silencio durante un largo momento. El viento jugaba con su cabello y el sol del atardecer pintaba su rostro con tonos dorados. Cuando habló, su voz era suave, pero firme. «Te perdono», dijo. «Te perdono por todo. Pero el perdón no significa que pueda volver. He construido algo aquí, algo mío, algo que nadie puede quitarme. Y no puedo arriesgarlo. No otra vez». El duque asintió lentamente. Había esperado esas palabras, las había temido, y sin embargo, al escucharlas sintió una extraña calma. No era la calma de la resignación, sino la de la aceptación. Por primera vez en su vida, entendía que el amor verdadero no es posesión, sino liberación. Que amar a alguien significa desear su felicidad, incluso si esa felicidad no te incluye a ti. «Lo entiendo», dijo, «y te prometo que no volveré a molestarte. Solo quería que supieras que me he dado cuenta de lo que perdí, y que siempre, siempre, te llevaré conmigo». Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera, y el duque sintió que esa sonrisa era más valiosa que todas las joyas de su ducado. «Cuida de tus rosas», dijo él, dando media vuelta. «Lo haré», respondió ella, «y tú cuídate». El duque caminó de vuelta por el camino sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, si veía su rostro una vez más, no tendría fuerzas para irse, pero también sabía que irse era lo correcto, que ella merecía su paz, su jardín de rosas blancas, su libertad. El carruaje partió cuando el sol ya se había ocultado tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas. El duque apoyó la cabeza contra la ventanilla y cerró los ojos. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de gratitud, por haber conocido un amor tan profundo que incluso en la pérdida lo había transformado. Por haber aprendido, aunque tarde, que el amor no es un derecho que se reclama, sino un regalo que se cultiva cada día. Los años pasaron. El duque nunca volvió a casarse, pero se convirtió en un hombre diferente. Comenzó a visitar el pueblo donde ella vivía, sin acercarse a su casa, solo para saber que estaba bien. A veces, desde la distancia, veía sus rosas blancas florecer, y eso le bastaba. Aprendió a ser generoso, a escuchar, a estar presente. Se convirtió en el hombre que ella había merecido desde el principio, aunque ya no estuviera a su lado para verlo. Y ella siguió viviendo en su casa blanca junto al mar, cuidando de su jardín y de los niños del pueblo que la adoraban. A veces, en las tardes de verano, mientras regaba sus rosas, alzaba la mirada hacia el horizonte y pensaba en él, no con tristeza, sino con una ternura serena, como quien recuerda una tormenta que ya pasó. Y sonreía, porque sabía que ambos habían encontrado lo que necesitaban. Ella, la paz que siempre mereció, y él, el dolor que lo transformó en un hombre capaz de amar de verdad.
porque a veces el amor más grande no es el que une, sino el que libera. Y en esa liberación, ambos encontraron su redención. Cada tarde, cuando el duque paseaba solo por los jardines de Wentworth, ahora cuidados por manos ajenas, se detenía frente al rosal que ella había plantado años atrás. Era el único que había sobrevivido a su abandono. Un arbusto de rosas color crema que florecía cada primavera, con una obstinación que él admiraba en silencio. Aprendió a podarlo él mismo, a regarlo con sus propias manos, a hablarle como ella solía hacerlo. Y aunque nunca volvió a verla, cada pétalo que caía era un recordatorio de que el amor verdadero no exige presencia para transformar un alma. En el pueblo de Cornwall, ella vivió hasta el final de sus días. Nunca volvió a la sociedad londinense, nunca reclamó su título, nunca buscó otro matrimonio. Su casa blanca se llenó de libros, de música, de la risa de los niños que acudían a ella para que les enseñara a leer. Algunos decían que en las noches de luna llena se la veía bailar sola en el jardín, con los brazos abiertos al viento, como si abrazara la libertad que tanto le había costado encontrar. Y el duque, desde la distancia, aprendió a amarla como nunca supo hacerlo cuando la tenía a su lado. No con el amor posesivo de los primeros años, sino con el amor silencioso de quien sabe que algunos regalos solo se aprecian cuando se han perdido para siempre. Porque ella no regresó a la mansión de Wentworth, porque él no la esperaba en la puerta, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita del reencuentro para ser completo. A veces basta con saber que la persona amada encontró su lugar en el mundo, aunque ese lugar no seas tú. Y esa, quizás, es la lección más difícil y la más hermosa de todas, que el amor más puro no es el que retiene, sino el que suelta con la certeza de que, al soltar, se vuelve eterno. El viento del atardecer se llevó las últimas palabras del duque y ella lo vio alejarse por el sendero de piedra, con los hombros encogidos bajo el peso de un arrepentimiento que ya no podía compartir con nadie. Durante un largo momento, se quedó inmóvil, con las manos aún manchadas de tierra, sintiendo cómo la brisa salobre acariciaba su rostro como si el mar mismo quisiera consolarla. Dio media vuelta y entró en su casa blanca, donde el fuego crepitaba en la chimenea y una tetera de hierro colgaba sobre las brasas. Cerró la puerta con suavidad, no con un portazo definitivo, sino con la calma de quien sabe que ese capítulo de su vida había terminado para siempre. Se sentó frente a la ventana, con una taza de té entre las manos y observó cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el mar de tonos cobrizos. Pensó en él, en el hombre que había sido y en el hombre en el que se estaba convirtiendo. No sintió rencor, no sintió tristeza, sintió simplemente la paz de quien ha cerrado una herida que sangró durante demasiados años. Los meses se convirtieron en años, y los años en una vida plena y serena. La Casa Blanca se llenó de historias. Las visitas de los niños del pueblo, que llegaban cada tarde para que ella les enseñara las letras, las veladas con las vecinas que compartían sus cosechas y sus risas, los paseos solitarios por el acantilado donde el viento le recordaba que estaba viva. Nunca volvió a poner un pie en Londres, nunca volvió a pisar los salones donde había sido invisible, nunca volvió a llevar un corsé que le apretara el pecho como le apretaban las normas de una sociedad que nunca la había visto realmente. Aprendió a vivir sin el título, sin la fortuna, sin el hombre que había sido su sueño y su pesadilla. Y descubrió que la felicidad no está en los grandes gestos, sino en los pequeños momentos, en el aroma de la tierra mojada, en la primera rosa que abre sus pétalos al amanecer, en el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Una mañana de primavera, cuando las rosas blancas cubrían la fachada de su casa como un manto de nieve perfumada, recibió una carta. El sobre era de papel grueso, con el sello del ducado de Wentworth. Lo abrió con manos que ya no temblaban y encontró dentro un sobre más pequeño, amarillento, con su propia letra. Era la carta que él le había escrito en su primer aniversario de bodas, aquella que ella había guardado en un libro y que él había encontrado después de que ella se marchara. Junto a la carta había una nota breve, escrita con la caligrafía temblorosa de un hombre mayor.
Devuelvo esto a su dueña. Nunca debí conservarlo. Tuyo siempre, aunque no tenga derecho a decirlo. Ella sostuvo la carta entre sus dedos y sonrió. No era una sonrisa de nostalgia, sino de gratitud, porque aquel gesto, tan pequeño y tan grande a la vez, le confirmaba que él había entendido por fin la lección que ella había intentado enseñarle durante 7 años, que el amor no se posee, se honra, que no se reclama, se merece, y que a veces la forma más pura de amar es devolverle a la otra persona lo que le pertenece, incluso si eso significa quedarse con las manos vacías. Guardó la carta en el mismo cajón donde guardaba las semillas de sus rosas, y nunca volvió a pensar en ella, porque su vida ya no era aquella carta, ni aquel hombre, ni aquel pasado. Su vida era el presente, el jardín que florecía bajo sus manos, los niños que aprendían a leer gracias a su paciencia, la libertad que había conquistado con lágrimas y con silencio. Y el duque, en su mansión vacía, siguió cuidando el rosal que ella había plantado. Cada primavera, cuando las rosas color crema florecían, recordaba la sonrisa de ella, aquella que él no había sabido merecer. Pero ya no sentía dolor, sentía gratitud, porque ella le había enseñado con su partida lo que ninguna otra persona había logrado enseñarle en 40 años de vida, que el amor verdadero no exige nada a cambio, que la belleza está en los pequeños gestos y que a veces la redención más profunda no está en recuperar lo perdido, sino en aprender a vivir con la pérdida y convertirla en una fuerza que nos haga mejores. Ella nunca supo que él plantó un rosal idéntico al suyo en el jardín de Wentworth. Nunca supo que todas las noches, antes de dormir, él abría la ventana y miraba hacia el sur, hacia donde ella vivía, y susurraba un gracias al viento. Nunca supo que él se convirtió en un hombre generoso y atento, que los sirvientes llegaron a quererlo, que los niños del condado lo visitaban para que les contara historias, que su corazón, aquel que había estado seco durante tanto tiempo, aprendió por fin a latir por los demás. Pero quizás, en algún rincón del universo, ella lo supo. Quizás en las noches de luna llena, cuando bailaba sola en su jardín de rosas blancas, sintió una brisa cálida que no venía del mar, sino de un lugar lejano donde un hombre la recordaba con amor puro. Y sonrió, porque el amor, cuando es verdadero, trasciende la distancia, el tiempo y el silencio. La vida siguió su curso. Las rosas blancas florecieron cada primavera, los niños crecieron, el mar siguió cantando su canción eterna contra los acantilados de Cornwall, y en la mansión de Wentworth, el duque encontró por fin la paz que tanto había buscado. No fue una paz ruidosa ni triunfal, fue una paz silenciosa, hecha de pequeños momentos, la luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas, el aroma del té recién hecho, la certeza de que, aunque ella no estuviera a su lado, el amor que habían compartido seguía vivo en cada gesto que él había aprendido a valorar. Porque el amor verdadero no muere cuando dos personas se separan, se transforma, se convierte en una fuerza que nos impulsa a ser mejores, a amar más profundamente, a valorar cada instante como si fuera el último, y aunque a veces duela, aunque a veces nos deje cicatrices, siempre vale la pena. Siempre. Ella descansa ahora bajo las rosas blancas que plantó con sus propias manos, en la tierra que la acogió cuando el mundo le dio la espalda. Y él, en su mansión vacía, sigue cuidando aquel rosal que ella dejó atrás, sabiendo que cada pétalo que cae es un recordatorio de que el amor más puro no es el que retiene, sino el que suelta con la certeza de que, al soltar, se vuelve eterno. Porque ella no volvió, y él no la esperó. Encontraron su redención en la distancia, en el silencio y en la paz de saber que, aunque separados, estaban completos. Era un atardecer de otoño, 30 años después de aquel adiós en Cornwall, cuando un carruaje negro se detuvo frente a la verja de la Casa Blanca. Del interior descendió un hombre mayor, de cabello plateado y porte aún erguido, aunque sus hombros se curvaban bajo el peso de los años y los recuerdos. Llevaba en las manos un ramo de rosas color crema, las mismas que crecían en el jardín de Wentworth,
las mismas que ella había plantado en aquella tierra lejana. Caminó lentamente por el sendero de piedra, sintiendo cada paso como una oración, hasta detenerse frente a la lápida que descansaba bajo el rosal más grande. La piedra era simple, sin grandes ornamentos, y llevaba grabado su nombre, las fechas de su nacimiento y su partida, y una frase que él reconoció al instante. Aquí yace una mujer que aprendió a ser libre. El duque se arrodilló sobre la tierra húmeda, depositó las rosas junto a la lápida y apoyó la frente contra la piedra fría. No habló, no hizo falta. Todo lo que tenía que decir lo habían dicho los años de silencio, las cartas que nunca envió, las noches en vela mirando hacia el sur. El sol se puso lentamente, tiñendo el mar de un rojo profundo que parecía sangrar en el horizonte. Y el duque siguió allí, arrodillado, sintiendo cómo el amor que habían compartido, aquel que él había malgastado y luego aprendido a honrar, se fundía con la tierra y el viento y el mar, formando parte de algo más grande que cualquier historia humana. Porque el amor verdadero no termina con la muerte. Se vuelve memoria, se vuelve gesto, se vuelve la paz de saber que aunque los caminos se separen, el corazón que amó de verdad nunca olvida la melodía de aquel primer encuentro. Y en la mansión de Wentworth, el rosal que ella había plantado siguió floreciendo cada primavera, eterno, inmortal, como el eco de un amor que había encontrado su redención no en el reencuentro, sino en la transformación silenciosa de dos almas que aprendieron, cada una a su manera, que el amor más puro es el que libera incluso cuando duele, el que perdona incluso cuando sangra, el que sigue latiendo incluso cuando todo parece haber terminado. Porque ella vivió libre y él aprendió a amar en la distancia, y ambos encontraron, en el viaje de la pérdida, el destino que siempre estuvieron destinados a alcanzar. La lluvia comenzó a caer mientras el duque permanecía arrodillado frente a la lápida, finas gotas que empapaban su cabello plateado y resbalaban por su rostro como lágrimas que él ya no necesitaba derramar. No se movió. Dejó que el agua mojara su chaqueta, que el frío calara sus huesos, porque aquel dolor físico era nada comparado con la certeza que habitaba su pecho desde hacía 3 décadas, que él había sido el jardinero negligente de un amor que merecía ser cultivado con devoción, y que ella había sido la flor más hermosa que jamás tendría el privilegio de contemplar. Y mientras la lluvia lavaba la piedra y el duque comprendía el peso de sus errores, tal vez usted también sienta que hay historias que merecen ser recordadas, no por su final feliz, sino por la verdad que revelan sobre el corazón humano. Si estas palabras le han tocado el alma, suscríbase para no perderse ninguna de estas confesiones de amor y redención que compartimos en cada video. Y en los comentarios cuénteme, ¿cómo describiría la flor que el duque descuidó? ¿Fue una rosa silenciosa? ¿Un lirio paciente? Al cabo de una hora, cuando la lluvia arreció y el cielo se volvió una masa gris y furiosa, el duque se puso en pie con esfuerzo. Sus rodillas crujieron, sus manos temblaban, pero en sus ojos brillaba una luz que no estaba allí cuando llegó. Se inclinó una última vez y rozó con los dedos la inscripción de la lápida, aquella que hablaba de libertad, y susurró algo que el viento se llevó antes de que pudiera ser escuchado por nadie más que por las rosas blancas que la cubrían. Dio media vuelta y caminó de regreso al carruaje sin mirar atrás, igual que había hecho 30 años atrás. Pero aquella vez, la diferencia era que no llevaba consigo el peso de la culpa, sino la liviandad de quien ha cumplido una promesa que solo él conocía, la de amarla en silencio, desde la distancia, hasta el último de sus días. El carruaje partió bajo la lluvia, y el jardín de rosas blancas quedó atrás, meciéndose con el viento, eterno y sereno, como el amor que había trascendido el tiempo, el orgullo y la muerte misma. Porque ella había encontrado su libertad, y él había encontrado su redención, y ambos sabían en lo más profundo de sus almas que aquel adiós no era un final, sino la confirmación de que el amor verdadero nunca se pierde del todo. Se transforma en la lluvia que riega las rosas, en el viento que acaricia el mar, en la paz de saber que dos corazones que se amaron de verdad siguen latiendo al unísono,
aunque estén separados por la distancia y el silencio eterno. El carruaje se perdió entre la bruma y el pueblo de Cornwall quedó sumergido en el silencio de la tarde lluviosa. Los vecinos que habían visto llegar al anciano caballero guardaron su propia versión de aquella visita, y con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda que las madres susurraban a sus hijas junto al fuego. La historia de un duque que aprendió a amar demasiado tarde, y de una duquesa que tuvo el coraje de marcharse para enseñarle la lección más difícil de todas. Las rosas blancas siguieron floreciendo cada primavera durante muchas décadas más. Los niños que ella había enseñado a leer crecieron y se convirtieron en ancianos que contaban a sus nietos cómo una mujer de manos suaves y mirada serena les había abierto las puertas del conocimiento. La Casa Blanca pasó a manos de una joven maestra que prometió cuidar el jardín como si fuera un santuario. Y en la mansión de Wentworth, el rosal que ella había plantado continuó dando flores año tras año, hasta que un invierno especialmente cruel lo cubrió de escarcha y nunca volvió a brotar. El duque falleció aquel mismo invierno, sentado en su sillón favorito, con una carta sin enviar sobre las rodillas y la mirada fija en la ventana que daba al sur. Los sirvientes lo encontraron así, en paz, con una sonrisa leve en los labios que nadie le había visto en décadas. Sobre la mesa, junto a su mano, había un pétalo seco de rosa color crema, tan frágil que parecía a punto de deshacerse con el más leve suspiro. Pero el pétalo no se deshizo. Alguien lo colocó entre las páginas de un libro, y el libro encontró su camino de vuelta a Cornwall, donde la joven maestra lo guardó en el mismo cajón donde una vez la duquesa guardó las semillas de sus rosas blancas. Y así, sin que nadie lo planeara, el amor que había nacido en un baile de Londres y había muerto en un jardín junto al mar, encontró la manera de seguir existiendo, no como una historia de final feliz, sino como la certeza de que algunos amores están destinados a convertirse en leyenda. Porque ella no volvió, porque él no la retuvo, porque ambos entendieron al final del viaje que el amor más puro no es el que vence todas las barreras, sino el que enseña a cada alma a encontrar su propio camino, aunque ese camino lleve en direcciones opuestas. Y en esa enseñanza, en ese dolor transformado en sabiduría, en esa distancia convertida en hogar, ambos encontraron la única redención posible, la de haber amado tan profundamente que el eco de ese amor sigue resonando en cada rosa que florece, en cada niño que aprende a leer, en cada corazón que se atreve a soltar lo que más ama para dejarlo ser libre. El tiempo, ese escultor silencioso, siguió tallando su obra en la memoria de ambos. En el pueblo de Cornwall, cada primavera, los vecinos celebraban una fiesta en honor a la mujer de las rosas blancas. Colgaban farolillos de papel entre los árboles, colocaban mesas largas bajo el cielo estrellado, y los niños que ella había enseñado recitaban poemas que hablaban de libertad y de coraje. La joven maestra que heredó la Casa Blanca mantenía las tradiciones vivas, y en las noches de luna llena abría las ventanas para que el aroma del jardín inundara cada rincón, como si la duquesa siguiera allí, bailando entre las flores, con los brazos abiertos al viento. En Londres, el nombre del duque de Wentworth se convirtió en sinónimo de generosidad inesperada. Los archivos del ducado revelaron, tras su muerte, que había destinado una parte considerable de su fortuna a la construcción de escuelas en los pueblos costeros de Cornwall. Ninguna de aquellas escuelas llevaba su nombre, ni el de ella. Eran simplemente escuelas, edificios de piedra donde los niños aprendían a leer y a escribir, donde las niñas descubrían que podían ser algo más que esposas y madres. Y en cada una de aquellas aulas, colgado en un marco sencillo, había un dibujo infantil de unas rosas blancas, hecho por una mano anónima que alguien había conservado durante décadas. Los historiadores, muchos años después, encontraron una correspondencia curiosa entre la mansión de Wentworth y una pequeña propiedad en Cornwall. Eran cartas que nunca llegaron a su destino, escritas por un duque anciano a una duquesa que ya no estaba, llenas de descripciones del clima, de los pájaros que visitaban su jardín, de las flores que brotaban cada temporada. Nunca pedían respuesta,
nunca imploraban perdón. Eran simplemente el testimonio de un hombre que había aprendido a mirar el mundo con los ojos de ella, a encontrar belleza en lo pequeño, a agradecer cada amanecer como un regalo. La última carta, fechada una semana antes de su muerte, decía así: «Hoy he visto un petirrojo posado en el rosal. Era pequeño y audaz y cantaba como si el mundo fuera suyo. Me ha recordado a ti aquella mañana en el jardín de Cornwall, cuando te vi reír por primera vez después de tantos años. No sabía entonces que esa risa sería mi más preciado tesoro. Ahora lo sé, y aunque no pueda compartirla, me basta con saber que existió, que existes en cada petirrojo, en cada rosa, en cada rayo de sol que calienta mi rostro. Gracias por enseñarme a ver». La carta nunca fue enviada, pero el viento, que todo lo lleva y todo lo guarda, quizás encontró el camino para que su eco llegara hasta las rosas blancas de Cornwall, donde la tierra guardaba ya el sueño eterno de aquella mujer que un día decidió que merecía más. Y en ese eco, en esa vibración silenciosa que atraviesa el tiempo, el amor que los unió y los separó encontró su forma más pura, la de dos almas que, habiendo aprendido la lección más difícil, descansan por fin en la certeza de que el verdadero amor no necesita ser correspondido para ser eterno. Basta con haberlo sentido, con haberlo vivido, con haberlo soltado cuando era necesario, para que su luz siga brillando en cada rincón del universo, recordándonos que a veces la mayor muestra de amor es dejar ir,